de darle gracias antes de empezar, porque de verdad que hermoso ver cómo el Señor se mueve entre medio de nosotros y no tenemos miedo de exponer nuestros corazones. Es como, si tal vez estamos en un mal momento, no hay nada que tenga que taparse, no hay nada que tenga que estar oculto, sino que de verdad que me gozo mucho en el Señor ver cómo hay algo transparente, hay algo honesto y no hay miedo en taparlo, no hay miedo, porque sabemos que el hermano de al lado me puede ayudar o puede orar. Y eso solamente lo provoca el Señor, y de verdad que le quiero dar gracias por eso. Y también por el capítulo que nos toca el día de hoy, que se llama De esclavos a hijos. Y anoche cuando nos juntamos con la chiquilla, de verdad que vemos el mover del Señor y que este libro no fue escogido porque todo nos llamó la atención el título. El Señor tiene un propósito y eso es lo hermoso. Y, amén. Nombran una frase al inicio que me gustaría leer una, que dice: estar en la casa del Padre no es asistir a un templo, es permanecer en su amor. Muchos sirven en el templo, pero viven lejos de su amor. Como introducción a este capítulo 7, ¿dije el título? ¿Sí? Sí. De esclavos a hijos, en la parte 1. Ya. Primero dice que cuando Dios elige una vida y diseña un propósito para esta, no hay absolutamente nada en el universo que pueda detener los planes del Padre. Y nombra hablando sobre Romina, que debe ser una discípula de él, y nombra cómo ella, por sus padres biológicos, fue abandonada. Y ella fue adoptada por una familia cristiana. Y se nombra cómo ella creció en este amor, creció conociendo a Jesús y yendo a la iglesia, y cómo este amor tan verdadero que él quien entrega a Cristo fue rodeándola desde que era bebé hasta que fue creciendo. Se nombra que cuando ella tenía 10 años, la madre que la adoptó, pero su mamá, decidió contarle que ella que fue adoptada. Y ella se nombra de que ella no dudaba del amor tan verdadero que sus padres tenían por ella, pero obviamente que su identidad de tal vez de siempre crecer en una familia que tal vez ellos no son mis padres, o por qué mis padres biológicos tomaron esa decisión, todos esos pensamientos vienen y van a tratar de arruinar la identidad que estaba siendo creada. Dice que la joven Romina no dudaba del amor de sus padres, pero que los siguientes años sí hubieron muchas batallas en relación a su identidad, muchos pensamientos, y que el enemigo tal vez tenga un caso súper claro de que ella fue adoptada y obviamente fue pasada por un momento de adopción, y nosotros no somos ajenos a esta realidad. Nosotros, el Señor, mientras repasaba el tema hace un ratito, nosotros estábamos en las tinieblas, pero el Señor nos trajo a su luz admirable y fuimos adoptados, o fuimos llamados hijos cuando antes éramos hijos de las tinieblas. Y obviamente que muchas veces nos estamos adaptando a esta identidad que Dios tiene sobre nosotros, y el enemigo va a tratar de arruinarlo de la forma que sea posible. Todo lo que él tenga lo va a invertir para que esa identidad de hijos amados se destruya y simplemente crezcamos en una mentira, en decepción, con un corazón vacío. Pero el amor del Señor es mayor que eso. Y se nombra cómo ella pasó constantemente en estas batallas, pero dice que aunque Dios le había cambiado la identidad, la ropa espiritual, la herencia y el destino, Satanás invertía todo lo que tenía para atarlo a un pasado que Dios ya había eliminado. Y eso es algo que muchas veces nos va a pasar, que sí, nos vamos a equivocar, tal vez ya nos equivocamos y tal vez nos vamos a seguir equivocando. Pero Dios, una vez la Lela dijo que nosotros siempre decimos, ya, pero es la cuarta vez que el Señor nos está perdonando. No, la otra no existieron. Esta es nueva. Como en el Señor no existe lo que ya hiciste. O sea, lo que ya pasó. Todo es nuevo y... pero el enemigo, él es el que se acuerda, no recuerdo quién dijo hoy día, pero él es el único que se acuerda de lo que hicimos y te lo va a recalcar, y hasta que ya no sepas qué hacer, si correr a los brazos del Padre o creerle todo al enemigo. Pero en relación a esta introducción que es de Romina, fueron muchos años donde ella estuvo batallando con esta identidad de seguir viviendo como una hija amada y lo que Dios estaba haciendo en su vida, o escoger por lo que el enemigo estaba trayendo desde que ella se enteró de esta verdad. Pero Dios la rescató y Dios le entregó un ministerio, y ella empezó a sanar a muchas mujeres, a traerla, a restaurar su vida. Y
Y en esta parte el Señor, este capítulo yo ya lo había leído anteriormente, eso le comentaba a la chica ayer. Y cuando esta semana lo estaba volviendo a leer, el Señor me mostraba algo que no lo había entendido la primera vez que leí el capítulo. Y de verdad que quiero darle gracias al Señor porque Él es hermoso. Y yo cuando ustedes predicábamos los capítulos anteriores, yo decía, ya, yo no tengo esto, otro, yo no soy hija de la esclavitud, yo vivo como hija amada. Pero cuando llegué a este capítulo yo dije, no estoy viviendo en una realidad, y estuve como cegada. Y un testimonio que les quiero contar, que es pequeñito, que me da un poco de vergüenza, ya, no, pero como ustedes saben, yo estoy conociendo a ella. Y fue un proceso difícil porque, y bueno, y sigue siendo un proceso difícil porque estoy aprendiendo, pero muchas veces decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? O, Señor, hice esto otro, no merezco que tú me permitas tantas cosas. Y siempre como una mente de esclavitud, yo hice esto, no merezco que tú me entregues esto. Pero cuando leí este capítulo, el Señor me decía, pero si eso no existe para mí, eres mi hija, yo quiero hacerlo porque te amo, porque me complace hacerlo. Y no lo había entendido hasta que leí este capítulo, y obviamente que el Señor ahí empieza a ordenar las cosas, y eso es lo que va a empezar a suceder. Tal vez no ha sucedido, tal vez ya sucedió, no lo sabemos, pero el Señor va a empezar a ordenar y va a empezar a restaurar esta identidad que muchas veces nuestros temores, nuestras emociones, nuestro pasado tratan de destruir. Y el enemigo también se aprovecha de todo lo que encuentre y va a querer pisotear lo que Dios ha construido. Dice que a veces queremos ser un pródigo, esclavo. Disculpen. A veces creemos que ser pródigo, esclavo o huérfano espiritual es no asistir a una iglesia. Pero es mucho más que esto, es no vivir de acuerdo a la adopción y herencia que nos fue encomendada. Pródigo significa disipador, gastador, que desperdicia su herencia en fines inútiles. Y nos preguntan, ¿qué estás haciendo con el amor, el perdón, la gracia, el favor y la herencia que el Padre te entregó? Si no estás utilizando todo eso para aquello por lo cual te fue entregado, calificas para la categoría de pródigo. Hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y vivir como tal. Muchos son hijos pero viven como esclavos. Han sido adoptados pero viven como huérfanos. Son herederos pero viven oprimidos por un sistema que los somete. Esta es la descripción de la religiosidad, no vivir en coherencia con lo que somos. Y nos dice que debemos reflexionar si estamos viviendo de acuerdo a quién eres y a lo que el Padre te proveyó. Bueno, y esta era la introducción del capítulo. Y ahora vamos a ver algunos síntomas entre lo que es un hijo o un esclavo, un huérfano, y lo que es vivir como un hijo de Dios. Amén. Vamos a ver la mentalidad de los de cierre. Quisiera primero reafirmar algo, que el Señor nos está haciendo conscientes de nuestra identidad, nos está dando conciencia de quién realmente somos para vivir como tal, o sea, poder gozar y disfrutar de esa libertad, de esa herencia, como decía la Connie, como hijos y no como esclavos, no como Mefiboset, que aún siendo parte de la realeza, vivía como un mendigo, sino que el Señor en su gracia y en su misericordia nos está dando esa conciencia. Y la mentalidad de siervo, tenemos que, primero va como al principio, de que el hombre, tenemos que saber que el hombre estaba lejos de Dios, como siempre nos han predicado, nos han enseñado, sin posibilidades, lejos, absolutamente lejos. Pero el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia mandó a Jesús como su prueba de amor para hacernos cercanos nuevamente. O sea, cuando el Señor creó a Adán, creó a Eva, no los creó para que estuvieran lejos de Él, sino que para estar cerca de Él. O sea, podían reconocer su voz, aun cuando ellos pecaron. El Señor se ve claramente en la Biblia que dice, ¿por qué te escondes? O sea, tan cercano era que tenía esa relación. Y cuando se rompe esta relación, esta cercanía, Dios no quería seguir, o sea, que esto se mantuviera lejano, sino que esto fuera cercano. Y por ese motivo Jesús viene a la tierra para poder restaurar esa relación con el Padre y para que volvamos a ser cercanos con Él. Así como en el huerto se pudo disfrutar y pudieron vivir y disfrutar y gozar de esta cercanía, de esta intimidad, el Señor viene a eso con nosotros como Jesús, que viene a volver a traer esta intimidad y esta cercanía.
Y tenemos que saber que el Cordero es esta expresión de nuestro Creador, del máximo amor hacia nosotros. O sea, el Señor provee este Cordero por amor a cada uno. Y no solo eso, sino que además modela esta relación de intimidad a través de Jesús, que no solamente se presenta como un maestro, como lo habíamos visto antes en todo a lo mejor los fariseos, que eran doctos en la ley, que eran muy capaces, que se la aprendían y todo, sino que va a desde otra perspectiva totalmente diferente, porque él se sienta a la mesa. Y yo me acordaba mucho de Zaqueo cuando estaba en el árbol, y el Señor lo mira y le dice, desciende pronto porque es necesario que yo hoy more en tu casa. O sea, no, ya nos vemos el domingo en la iglesia, en la sinagoga, o en el próximo sermón nos vemos y ahí te ministro. No, sino que le dice, es necesario que hoy yo more en tu casa. Y eso no habla de un interés de parte de Jesús por estar con él y de una cercanía, o sea, quería que lo conociera tanto que iba a su casa. O sea, hablábamos con las niñas y nosotros cuando invitamos a alguien a nuestra casa es porque o es nuestro amigo, alguien muy cercano, familia, o alguien que queremos conocer y lo invitamos, lo hacemos parte de nuestra intimidad, parte de nuestra casa, le mostramos nuestra familia, nos damos a conocer cómo somos, porque queremos compartir más, queremos que nos conozca más y queremos ser más íntimos con esa persona. Y así mismo Jesús nos invita siempre a su mesa, pero nosotros somos los que queremos mantener la distancia. Y veía que no solamente bastaba con sentarse a la mesa, sino que cultivaba esa intimidad también cuando lavó los pies de los discípulos. O sea, yo pensaba y decía, chuta, pies hediondos, cochinos, que andaban con una sandalia bien piñufla porque no habían zapatitos de cuero ni nada, ni siquiera zapatillas de lona. Nada, súper hediondo, pero aún así el Señor en su amor es capaz de lavarle los pies a sus discípulos y le dice, es necesario, o sea, es necesario que seamos tan cercanos para que tú puedas comprobar de esto, para que puedas probar de esto y para que después lo puedas hacer con otros. Dice que también abraza a los leprosos, o sea, a quien nadie quería, a quienes estaban excluidos en ese momento. El Señor va a abrazarlos, va y se acerca, va y los sana. O sea, a cualquiera que estuviera clamando, el Señor estaba dispuesto a obrar sanidad. O sea, estaba ahí, no era algo que tenían que suplicar a lo mejor, oh, sáname, que sí pasó en algunos casos, sino que el Señor quería hacerlo, quería sanar, quería restaurarlo. También vemos que se acercaban las prostitutas, alguien, no sé, yo le hablaba a la niña y decía, no sé si en algún momento vemos a alguien que es como medio flaite, que son como ahora los desechados un poco de la sociedad, o los que uno no se animaría a hablarle o acercarse, o a uno que cree como en toda la cosa de la energía y la energía y la energía. Iríamos a hablarle, o sea, tendríamos el corazón de Jesús para acercarnos, movernos a Él y poder traer esta intimidad a esa persona. ¿O nos vamos a mantener alejados como los fariseos, como los doctos, como los que se creían estar en la cúspide? ¿O vamos a tomar el modelo de esta intimidad de Jesús? Y algo hermoso que se revela en esto, que es cuando Isaías dice, un niño nos es nacido y que su nombre será Emmanuel. De esto se trata todo, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no es el Dios lejano, no es el Dios que se rompió esa relación en el huerto y que nunca más volvió, sino que es el Dios que quiere estar cercano y que va a estar en nosotros, con nosotros y participando en todo. O sea, no lejos sino cerca. Y algo más también dentro de esto hermoso, que se presenta a sí mismo en la iglesia como este esposo, o sea, este novio amado que ama tanto a su iglesia y que no quiere vuelvo a repetir, aunque suene redundante, esa relación lejana, sino que tan cercana como lo es la de un matrimonio. O sea, un matrimonio no se despega, viven juntos todos los días. Asimismo el Señor quiere estar con su iglesia, asimismo el Señor quiere ser de cercano con su iglesia.
y al mismo tiempo se identifica como amigo, porque no quiere que le tengamos miedo, sino que podamos tener tal confianza como si la tuviéramos con nuestro amigo. Amén. Y no sé si el Alberto, que está con Biblia, puede leer Juan 15:15, por favor. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Amén. Y esto es algo que el Señor viene a reafirmar en nuestra identidad, que somos amigos, o sea, somos cercanos a Él. Y tenemos que saber que un siervo es un esclavo, y yo entiendo que a lo mejor los judíos en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, hayan podido asimilar esto y que siempre lo hayan visto de esa manera, porque siempre estuvieron bajo esclavitud, o sea, no tenían otra figura de la cual referenciarse más que la de esclavo. Y tenemos que saber que un esclavo tiene un jefe, tiene responsabilidades, que no es cercano a su señor, que tiene un lugar también que cumplir, tiene un horario con el que cumplir y que debe realizar un trabajo. Y que cuando aparece otro esclavo, compite con él porque él necesita asegurar su lugar. Y que teme además perder su lugar. Y es de esto de lo que el Señor nos quiere mostrar, que no, en el Señor no funciona esto, porque no es el sistema establecido. Los hijos no luchan por un lugar. Los hijos simplemente son hijos y son amados. No tienen que luchar por nada. Dice que Dios nos llama más veces hijos que siervos. Y en el libro hacía mucha referencia, y que yo también lo he oído muchas veces en otras oportunidades, que cuando se recibe a alguien en la iglesia, no sé, alguien que viene a ministrar de otro lugar y que dice, el siervo de Dios, y empiezan a... Y no, pues más que siervos somos hijos. Es verdad, servimos al Señor, pero en una posición de hijos. Servimos a la iglesia, servimos al hermano, pero en nuestra identidad de hijos, con ese amor. Porque si servimos desde la perspectiva de que somos siervos, de que somos el esclavo, entonces es un peso más, entonces es una responsabilidad más, y es una carga que se vuelve pesada. Y me gustaría que nos pudiésemos detener un minuto y pensar, que pudiésemos meditar en cómo estamos viviendo nosotros, en cómo son nuestras acciones, en cómo nos comportamos en cada momento, y que pudiésemos reflexionar si en realidad estamos viviendo como esclavos o estamos viviendo como hijos. Si estamos luchando por un puesto en la iglesia o porque mi hermano me está ganando, o si estamos gozándonos y disfrutando de la bendición que Dios está derramando en el hermano, en lo que Dios está haciendo en otro, en cómo Dios se está sanando, o nos estamos frustrando porque en nosotros aparentemente no está haciendo nada. Y me gustaría que no solo lo pensemos ahora, sino que lo meditemos constantemente en cada decisión que vayamos a tomar, que podamos ver esto y pedirle al Señor esa conciencia de hijo, de soy tu hijo, ¿cómo debo actuar entonces? ¿Cómo debo decidir entonces? Y como les decía anteriormente, un esclavo también es un siervo y es un huérfano, o sea, es como sinónimo, esclavo, siervo, huérfano. Y significa que están privados de libertad, privados de sus derechos, sin intimidad, sin herencia, y además están predestinados a eso, o sea, como a una miseria. Pero Jesús vino a sacarnos de todo esto y vino a hacer efectiva esta herencia como hijos. ¿Amén? Ahora, como un subtítulo que se llama Esclavos o Hijos, y voy a empezar leyendo Gálatas 4:1, que dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. Y Gálatas 4:6-7 dice:
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. En estos pasajes podemos ver cómo Pablo describe a sus hijos que por ser inmaduros viven como esclavos, no caminan en coherencia con su identidad. Una de las funciones del Espíritu Santo es sacarnos de la esclavitud y restaurar nuestra identidad y mentalidad de hijo. Como lo más importante que podemos ver acá es que uno puede aceptar a Cristo, puede aceptar a Dios, puede estar viniendo de la iglesia, ser constante, yo qué sé, pero si nosotros en nuestra mente seguimos teniendo una mentalidad de esclavo, eso no cuenta de nada. Si nosotros seguimos en nuestra mente pensando que somos huérfanos espiritualmente, sino que no tenemos un padre, yo qué sé, vamos a seguir siendo esclavos mentalmente y no vamos a poder pensar como un hijo, no vamos a poder tener la libertad que tiene un hijo de Dios. Y ahora vamos a empezar con los síntomas. Amén. Y como un pequeño cuadro comparativo entre la mentalidad de un hijo y la mentalidad de un huérfano. Amén. Hay 3 síntomas principales, si no me equivoco, sí, que nombra el libro como para hacer esta distinción, como decía Gaby, de cómo es la mente de un esclavo, de un huérfano, y cómo es la mente del hijo. Y un síntoma principal es que la mentalidad del huérfano opera por temor, pero la mentalidad del hijo siempre opera en amor. Suena como medio parecido, pero completamente diferente. La del huérfano es en temor y la del hijo es en amor. Y Romanos 8, 15 al 16. No sé qué más tiene Biblia. ¿La Panchi? ¿Cuál era? Romanos 15, 16. No, 8, 15 al 16. 8, 16. Del 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y esclavo, como les decía anteriormente, y como esta mentalidad de huérfano, vive en temor y vive con miedo a todo, vive con miedo al futuro, a lo que va a pasar, a lo que va a venir. Muchas veces ni siquiera toma decisiones por temor de no saber si está bien, si está mal, si está correcto, si no está correcto. Vive siempre como en condenación y con temor a ser rechazado, a que los demás, por cualquier cosa que haga, piensa que lo van a rechazar, piensa que lo van a desechar o que ya no lo van a admitir como en el grupo o algo así. Y algo principal que opera en él es la inseguridad y la desconfianza. O sea, vemos que opera en temor porque vive inseguro y desconfiado. O sea, a lo mejor uno podría buscar bases y decir, pucha, vivió tantas cosas y lo podemos atribuir a eso. O pasó tantas situaciones que por eso tiene desconfianza, que por eso es inseguro, que por eso tiene miedo. Pero el versículo que leía Panchi en Romanos 8, 15 al 16 dice, ya no viven bajo el temor, viven en amor, les he dado espíritu de adopción. O sea, y cuando el Señor viene con su libertad, derrama algo sobre nosotros, es hecho. Pero si nosotros no lo creemos, nunca vamos a poder vivir como hijos, nunca vamos a poder operar como hijos, sino que vamos a seguir siempre en esa mezcla y en ese como pensamiento de que somos indignos, en la inseguridad y en esa desconfianza. Y dice que en la época de Jesús, el esclavo debía operar de esa manera por temor a sus amos. O sea, sus amos era la figura máxima de autoridad y obviamente, o sea, tenían que tenerle miedo. O sea, si no lo hacían, a lo mejor venía un chicotazo, no sé lo que habrán vivido. Pero era legítimo en ese tiempo. Pero Dios no está con el chicote en la mano. Dios no es que, si no oramos hoy día, si no adoramos hoy día, Dios entonces va a mandar algo sobre ti. Dios no piensa de esa manera. Dios no es el castigo si no haces esto. No, eres tan amado que el Señor va a estar cada vez esperando. Él espera que nosotros lleguemos. Él espera estar en esa intimidad, en esa relación. Pero si no lo hacemos no significa que va a venir un castigo tremendo, no, simplemente lo hacemos porque respondemos en amor a su llamado.
Y dice que el temor del Señor nos guía a la sabiduría y cercanía. Pero el miedo nos aleja. Y cuando el Señor habla esto en Proverbio y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es justamente para caminar en sus caminos, que nos va a acercar a Él. No con un miedo así de temor irreverente, así como de no mirar, de no acercarnos, que no nos va a acercar, sino que al contrario, que esta sabiduría nos va a llevar a Él. Dice que un huérfano no confía en nadie, que vive con miedo, y que un niño huérfano no acepta ni cree en el amor y la bondad de sus padres. No pasa en todos los niños que han sido adoptados, sino que en algunos. Y cuando esto pasa, vemos que dudan tanto de que eso pueda ser verdadero, que se arrancan para seguir en lo mismo, o sea, como haciendo las mismas cosas que hacían cuando eran huérfanos. Y sin embargo que son adoptados, son amados, pero quieren seguir viviendo en eso porque desconfían del amor verdadero. Y si somos hijos restaurados en la mentalidad de hijo, podremos operar desde el amor. Y el hijo sabe que nada puede sacarlo de la casa del padre, sin importar lo que sucede. Y yo me imaginaba a cada uno de ustedes que si alguien viniera a nuestra casa y nos dijera, ya sale de aquí y ahora me corresponde a mí ocuparla, diríamos, no, pues en mi casa, que venía aquí, ándate aquí, así como no tenía autoridad, pues si en mi casa. Y es lo mismo en la casa de nuestro papá, del Señor. Nadie va a venir a quitarnos algo, o sea, tenemos que sacarnos eso de nuestra mente. Si en algún momento hemos creído eso, nadie va a venir a quitar nada porque somos hermanos, somos familias, operamos dentro de la misma sintonía. Y que además podemos estar seguros, o sea, podemos poder apoyarnos también en nuestro hermano. Sabemos que nuestro hermano va a poder también ser refrigerio en algunos momentos, va a poder darnos esa palabra que necesitamos, y que a pesar de lo que venga, que nunca vamos a estar solos, así como los papás nunca dejan solos a sus hijos, así mismo el Señor nunca va a soltar nuestra mano. Y saber que nuestro futuro, el futuro, está en sus manos y debemos dejarle el control al Señor para que pueda fluir de manera correcta. Y dice que el que vive como hijo vive confiado, se siente amado y no tiene temores. Y el que ha sido perfeccionado en el amor ya no teme. Amén. Antes, el segundo síntoma es sobre la identidad. Pero ayer cuando estábamos hablando con las chicas del capítulo, el Señor me recordaba algo que se los comenté, que en relación a lo que hablaba Connie sobre el temor y el amor. Y se los quiero contar, no para que les dé pena, ya, sino que para que vean que el Señor es el único que puede hacer este cambio de dejar de vivir en el temor y vivir bajo el amor que Él nos entrega. El Señor me recordaba ayer que cuando éramos pequeñas, antes de conocer al Señor obviamente, mi mamá siempre ha sido algo estricta. Bueno, ahora el Señor ha ido tratando a nuestra familia en muchos aspectos. Entonces, a mí me daba hasta miedo acercarme a mi mamá y decirle, oye mamá, pucha, rompí una taza, oye mamá, ¿me das permiso para salir? O tengo que ir a la casa de un compañero. De verdad que me daba miedo, no sabía cómo hacerlo. Y ahora cuando estábamos leyendo el capítulo decía, pero si es mi mamá, porque actúa de esa manera. Pero ahora que conocimos al Señor, obviamente el Señor ha ido trabajando en mi vida y también en la vida de mi mami, y ya no hay miedo, porque yo me puedo acercar y digo, oye mamá, esto, mamá, me mandé esta embarrada, o mamá, ayúdame en esto. Y ahí me doy cuenta que el Señor vivió eso, o pasó toda esa situación en nuestra casa. Mi mamá también tal vez vivió otras situaciones, para que nosotros ahora que conocemos al Señor nos podamos dar cuenta de que Él es el único que puede eliminar este miedo, este temor, esta esclavitud, y puede llevarnos a este amor, que sin el Señor no va a ocurrir. No se esfuercen, Connie, Toro, no te esfuerces, no nos esforcemos porque no va a suceder. El Señor es el único que puede hacer ese cambio. Y el segundo síntoma, que es la identidad, que nuevamente se hace una comparación entre lo que es un huérfano, un esclavo, y la mentalidad de ser hijo. El esclavo siempre piensa en hacer, y mientras que el hijo está basada en ser, que es lo que soy, no en producir o hacer muchas cosas para ser reconocido.
se nombra la cita Lucas 4, versículo 3, que dice: entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y vemos cómo el enemigo nos lleva a que nosotros hagamos cosas, así como si tú eres el escogido, ora para que este se sane, o prepara este tema para que los demás, no sé, sientan la presencia de Dios. Esa es la manera que Él va a operar y es la forma que Él va a traer cosas e ideas a nuestra mente. Dice que el esclavo siente que si no hace, no tiene valor. Su estima está en hacer y sentirse aprobado por su jefe. Y sabemos que muchas veces los esclavos tienen que hacer muchas cosas. Nosotros muchas veces cuando estamos en esta posición de esclavo, hacemos muchas cosas dentro de la iglesia. Muchas veces nos dedicamos a leer la Biblia, muchas veces tal vez en leernos mucho estudio, tal vez en crecer espiritualmente de una forma que tal vez no está creciendo, no hay un crecimiento espiritual, y nos dedicamos a tal vez... no sé, a hacer cosas para Cristo, un servicio, pero lo transformamos en que este crecimiento se transforme en si hago más, o si tengo más conocimiento, o si oro de esta forma, o tal vez si coordino, tal vez si tengo discipuladores, algo va a cambiar en mi relación con Dios, pero eso no va a suceder. Nosotros vamos tal vez sencillito, tal vez no hacemos mucho, pero el Señor está tratando y nos ama igual. O el hermano que tal vez lleva ya, no sé si mucho tiempo, no sé, pero el Señor ha usado su vida. Amén, el Señor nos ama de la misma manera. Algo hermoso que el Señor nos mostraba, que no nos esforcemos en gastar nuestra energía, nuestros recursos, en querer hacer cosas para el reino, porque van a ser vanas, porque van a tener una motivación que no viene del corazón de Dios, sino que hagamos cosas que el Señor nos llame a hacer cosas, porque esas cosas van a dar fruto y van a permanecer y van a ser eternas. Y no tenemos que demostrar nada. El Señor nos dice, ya, si tú oras y todos caen al suelo, por decir un ejemplo, yo te amo mucho y esa es mi forma de mostrarte. No, el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. Él no necesita que nos esforcemos ni que demostremos algo para que Él nos ame, sino que el amor que Él tuvo desde un inicio por nosotros, como habla en la palabra antes de que nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos amó, nos formó, y ese amor sigue permaneciendo hasta ahora, hasta este momento. Dice que se nombra que las personas que están debajo de esto del hacer, si sus prédicas no aparentan ser súper urgidas, si no tienen muchos dones, si parecen no haber sido dotados con grandes talentos, o si no ora tantas horas como los grandes hombres de Dios dicen, sienten que no vale. Y eso es lo que muchas veces creemos bajo la religión, que si no conviertes piedra en pan, o no vuelas con los ángeles, no eres hijo de Dios. Y muchas veces nos hemos presionado, y muchas personas se presionan en querer cumplir con este como requisito, que en verdad al Señor no le importa nada. O sea, obviamente Él quiere que nosotros produzcamos, y quiere que, en el sentido, no producir, pero que demos fruto, pero eso no va a depender de su amor hacia nosotros. Y esa es la diferencia. Dice que el Hijo opera desde la verdad de que es amado y aceptado por el Padre, y nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Y nosotros podemos hacer muchas cosas y tal vez nos vamos a equivocar también muchas veces, pero este amor no va a verse perjudicado. El Señor siempre nos hace la pregunta de que si la salvación se pierde o no. El Señor siempre va a permanecer. Nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones de alejarnos de este amor o algo. Dice que los que tienen mentalidad de esclavo basan su identidad en dones, talentos y aún en su servicio a Dios. Pero que esto no puede influir en nuestra identidad como hijos, que no podemos basarnos en que eso de esa manera va a ser. Y dice que muchas veces se predica de que vales por lo que haces, pero Dios dice vales por quien eres. Y Dios se goza mirándonos en tal vez lo poco que estamos siendo fieles, el Señor se goza en lo que estamos siendo. Y si vamos a ser fieles lo mucho, el Señor también se va a gozar. Pero que nuestro valor está en lo que Dios piensa y declara en nosotros, y nada nos puede hacer sentir menos. Y muchas veces, que es una realidad, y tal vez mucho tiempo estuve creciendo en esto y no me di cuenta, pero que muchas veces cuando pensamos que nosotros por hacer muchas cosas vamos a ser más amados,
podemos llegar al límite de querer compararnos con nuestro hermano y querer hacer una competencia cuando el otro hermano no está ni ahí, pero nosotros estuvimos ahí esforzados. Y la Connie ayer nos comentaba sobre esto, que no se trata de querer lograr lo que el hermano está haciendo, porque tal vez el Señor tiene otro propósito en nosotros totalmente distinto al del hermano. Y no sé si puedes explicar cómo lo explicaste ayer, que salió súper. Que o sea, como dice la Connie, que uno a veces está tan pendiente de, quiero eso que Dios está derramando en otro para mí, y no nos damos cuenta que Dios va a derramar algo en ti, algo, pero no necesariamente va a ser igual a lo del hermano. O sea, una vez se ve, no sé, que el hermano, supongamos, tiene dones de sanidad y todo se sana. Y pedimos el mismo don, yo quiero don de sanidad, yo quiero eso, yo quiero poder sanar. Y a lo mejor el Señor te va a dar don de profecía. Y es igualmente necesario, tan necesario como él. Amén. Y nos damos cuenta cómo vivir bajo este hacer, todos los síntomas que vamos viendo, vamos a estar bajo esta esclavitud y nos van a empezar a destruir nuestro alrededor, en nuestras relaciones. Nuestra relación con el Señor obviamente se va a ver perjudicada. Y se nombra algo que nombraba mucho este autor, que es Mariano, quien escribe el libro. Él habla mucho sobre su instituto, que es Misión, que ellos hacen entrevistas a los estudiantes que van a ingresar, a los jóvenes, y que le preguntan así como, hablen de ustedes, descríbanse, y ellos hablan de las cosas que hacen en la iglesia. Y muy pocas veces han escuchado que hablan sobre su intimidad con su papito. Y ello es como el síntoma donde ellos se dan cuenta, acá hay un problema de esclavitud, o está viviendo como hijo. Y algo que encontraba súper hermoso es que es hermoso venir a la iglesia, es hermoso compartir, y si el Señor nos ha entregado algo, es hermoso compartirlo a los demás, y que el hermano también crezca en eso, o que el Señor se manifieste en esa situación. Pero el Señor está en este lugar y está con nosotros también en nuestro hogar, en la universidad, y que podamos no solamente sentirnos amados acá en la iglesia, sino que nos sintamos amados cuando vamos caminando, cuando vamos en la micro, cuando estamos con nuestros compañeros en la universidad, cuando estamos comprando lo que sea, que podamos sentirnos amados en el regazo del Padre. Y que el Señor está en este momento hablando nuestra vida y nos está mostrando todos estos síntomas, pero no es para que tú digas, puede ser que sí o puede ser que no, sino que el Señor te está diciendo, te estoy llamando, tú eres mi hijo amado, y sigo mirándote y te sigo llamando para que regrese y veas que esta es tu realidad de que sí, tal vez te estás esforzando y te estás cansando, pero yo quiero demostrarte que no necesitas hacer nada porque ya eres amado, ya eres escogido, y tengo planes hermosos para ti. Ayer en la cosa que fue de Reino de la Plaza, nos hablaban sobre el hijo pródigo. Y el hijo pródigo tenía todo, su padre tenía la herencia en su casa y él prefirió tomar esa herencia y malgastarla. Y el Señor nos dice, yo tengo todo para entregarte, quiero que vivas como hijo y que disfrutes de esta herencia. Y amén. Y dice que nosotros como hijos vivamos como hijos de Dios, y que también valoremos a los demás por lo que está en sus corazones y por lo que el Padre dice de ellos. Que no se han reconocido tal vez porque tienen una linda voz, porque toca súper lindo el piano. No, él es mi hermano, es hijo de Dios y es amado, y yo quiero amarlo de la manera que Dios lo ama. Y esto hermoso que se los quiero leer textual, que dice, tu valor es lo que le costó a Dios dar a su único hijo para morir en la cruz por amor a ti. Recuerda, vales por lo que el Padre dice de ti. No necesitas nada más que escuchar su voz en este día y saber que Él se deleita cuando piensa en ti. Y recordaba esta frase, y cuando vamos al hogar me toca siempre el turno con un caballero que se llama ¿cómo? El Juanca. Sí, Juanca. Y los niños lo aman mucho, y él ama mucho a los niños, y cada vez que los niños hacen cualquier cosa, él está fascinado y que le aplaude, fiesta. Y yo me imagino que así con el Señor, que el Señor cuando nos mira en nuestra intimidad, cuando estamos compartiendo en este momento, en nuestra familia, en lo que estamos haciendo, siento que Él se goza. Eres mi hijo, y como que, no sé, lo encontraba tan hermoso, que podamos ver esta realidad de este amor tan puro, verdadero, y que va a permanecer, no se va a acabar. Hagamos lo que hagamos, es un amor que siempre va a estar. Amén. Amén. El tercer síntoma es la imagen propia.
Y la mentalidad de esclavo, como imagen propia, es una imagen de inseguridad, de comparación con otros, de baja autoestima, de autorrechazo y sentimiento de condenación continua. En cambio, la mentalidad que debería de tener un hijo debería estar seguro del amor del Padre, lleno de valoración y afirmación por su relación con Dios y se siente único y amado. Amén. Es importante darnos cuenta que el espíritu de esclavitud del fundado de hijo pródigo son prácticamente sinónimos espirituales, como decía anteriormente. O sea que operan sacando a los hijos del lugar que el Padre pensó para ellos. El huérfano, esclavo y pródigo actúan desde el temor, la inseguridad, la baja autoestima y sentimientos de condenación continua. El esclavo siempre cree que otro le va a sacar el lugar y vive una competencia constante de celos y comparaciones y se siente muy inseguro. Su seguridad está puesta en el hacer. Se convierte en una confianza circunstancial. Cuando las cosas le salen bien, se siente amado por Dios y ante algún error o alguna circunstancia o problema, siente que Dios ya no lo ama tanto. Se vuelve alguien de doble ánimo y, como dice la palabra, inconstante en todos sus caminos. En cambio, el que vive con la mentalidad de hijo es constante en el amor del Padre. Como el amor de Dios no decrece por nosotros, sino que Dios es amor, si permanecemos en su amor, vivimos confiados. Jesús dijo, así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Me acuerdo cuando lo estaba leyendo que dice, imagínense cómo Dios lo ama, cómo Jesús nos ama, si nos está comparando su amor que el Padre le tiene a Él, a nosotros cómo no nos amará. Y dice, aún antes de las adversidades, un hijo sabe que todas las cosas ayudarán para su bien, porque Dios está al control. El amor de Dios vence toda orfandad y puede hacer sentir pleno a aquel que el mundo menospreció. Cada hijo es único y especial para el Padre. Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Yo cuando estaba leyendo esta parte, me sentía como muy identificada, pero no con una mentalidad de hija, sino que una mentalidad de huérfana, porque uno constantemente anda como comparándose con otras personas o simplemente la baja autoestima. O hoy amanecí fea, o mira, amanecí súper chascona, o yo qué sé, o estoy más gorda, no sé. Y me ponía a pensar así como en este mundo actualmente vemos que todo el mundo tiene súper baja autoestima. La gente, los jóvenes vemos muchos casos que se suicidan por ese motivo. Y yo pensaba así como, antes de leer el tema, pensaba así como es algo normal, a lo mejor es algo de la edad o del pensamiento que se mantiene así como en el mundo o por los distintos estereotipos que tienen de las personas que estas mismas personas se comparan. Yo decía, algo normal, si ya va a pasar en algún momento de nuestra edad, de nuestra vejez, vamos a pensar que nosotros somos, no sé, bonitos. Y cuando leía esto me da cuenta que no, muchas veces creemos así como el Señor me hacía hablar a mí personalmente siempre, como hace mucho tiempo, por una mentalidad de hijo, y dejar de vivir como una huérfana, como creer que Jesús es mi hijo, o sea, no que ver. ¿Qué digo? De que Dios es mi papá, que tengo que dejar de vivir así como, no, estoy súper insegura, no sé qué elegir, o mamá, ¿qué elijo? Sino que decir, Señor, papá, ¿qué tengo que elegir? Enséñame. Papá, enséñame qué hacer, papá, enséñame qué elegir, papá, enséñame qué pensar. Y eso, y me gustaría leerles algo que yo así como me sentí muy bonito, que dice, cuando somos fuertes, no, su amor, ¿cómo era? Hay semanas que oramos todo el día, hay semanas que luchamos todo el día, su amor no cambia. Cuando somos fuertes, cuando somos débiles, su amor no cambia. Buenas temporadas, malas temporadas, invierno oscuro, verano soleado, nada puede alterar el amor de aquel que nos ama con amor eterno. Podemos caminar seguros, servir al reino con total confianza, administrar el fundamento de Dios, que Dios nos aprobó por su amor y saber que a la mano de Papá siempre habrá nuevos amaneceres llenos de gracia y favor. Amén. Amén. Y me gustaría como orar, pero que no sea algo así como monótono, sino que todos estemos con la misma oración. De que rechazar ese pensamiento que tal vez la sociedad nos ha inculcado. De que tener una baja autoestima o compararnos con los demás es algo normal, sino que tenemos que como saber y estar conscientes que estamos viviendo con una mentalidad de huérfanos y estamos pensando de alguna manera así como decían las chicas, de compararnos con otras personas o yo qué sé.
Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por este tema, por esta palabra, porque siempre nos enseña algo nuevo y preciso, Señor. Te pido, Señor, que tú tengas el control de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, Señor. Que lo que nosotros pensemos o sintamos, Señor, sea lo que tú quieras pensar y sentir, Señor. Que seamos uno con Cristo, Señor. Que tal vez estamos pensando que es algo normal, Señor, que tú nos enseñes que no es así, Señor, sino que estamos viviendo como huérfanos y en este momento queremos aceptarte como nuestro Padre, como nuestro papá, Señor, como el único que podemos recurrir cuando estamos en problemas, Señor, o en circunstancias difíciles, Señor. Que no seamos así alguien circunstancial, de que si algo está bien tú nos amas más o si algo está mal tú no nos amas, Señor, sino que nosotros nos mantengamos en que tú siempre nos amas, Señor, de que Dios es amor, Señor, y que nosotros día a día lo sintamos como nuestro Padre, Señor. Y si el mundo nos quiere quitar este gozo, Señor, que nosotros estemos confiados de que el gozo no es de este mundo, sino que el gozo es el que tú nos das, Señor. Te doy gracias por esto, porque nos enseñas cada día, Señor, y te pido que tú nos ilumines, que tú nos seas mostrando cada aspecto de nuestra vida, así que tal vez no esté correcto, que nosotros pensemos que esté correcto, pero que tú nos muestres, Señor, cada cosa mínima, Señor, que podamos tener. Te doy gracias por esto, te pedimos una mentalidad de hijo amado, Señor, de un hijo querido, Señor, de una persona que esté constante en su ministerio, Señor, y que no se preocupe de las cosas de los demás, sino que sea preocupado de una comunión contigo, Señor, algo que sea personal, algo íntimo, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.